Moseta siempre si es entrego a la expiación o acepto la expiación. Nuevo. Veremos directamente qué nos dice el curso acerca de la expiación. Como podemos ver, es una palabra que aparece por lo menos en 271 ocasiones, considerando también el índice temático. Tenemos capítulos que hablan en algunos subtemas como la expiación y los milagros. El capítulo 2 dice que tiene también una parte que es la expiación como defensa. La separación y la expiación como dos puntos contrarios en el capítulo 2. En el capítulo 3 hablamos de la expiación sin sacrificios. Fíjate, los primeros 3 capítulos hablan mucho acerca de la expiación. Y luego de ahí nos brincamos al capítulo 9, donde está la aceptación de la expiación. Todo el capítulo fue nombrado así por la pandilla milagrosa. Kenneth Wapnick, Janet Schuckman, William Tedford, pues ellos capitularon este libro de color azul con estos nombres. La aceptación de la expiación, todo un capitulazo, señor capítulo. Y luego de ahí nos vamos al capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, y tenemos 2 secciones que hablan acerca de la expiación. Primero tu papel en la expiación y después el círculo de la expiación. A partir de ahí ya tenemos otra parte temática en la lección 139, aceptaré la expiación para mí mismo. Y luego de ahí nos brincaríamos tema de la pregunta número 22 del manual para el maestro sobre qué relación existe entre la curación y la expiación. En un momento más voy a cuestionar lo que me estás preguntando, querida amiga, acerca de la creencia en la culpa. Lo vamos a hacer. Pero primero, pongamos la mesa. En la mesa coloquemos los ingredientes. La expiación. La palabra expiación en un curso de milagros, pues al principio nos puede parecer un poquito extraña. Nos remonta a algunos pasajes bíblicos, donde anteriormente se consideraba que para que pudieras purificarte de tus pecados, necesitarías entonces un sacrificio. Tomabas quizá a un guajolote, y el guajolote representaba todos tus pecados. Ibas al templo de Jerusalén y entonces le quitábamos su animidad al guajolote. De esa manera purificabas tus pecados. Es el tratamiento bíblico que podemos ver en los evangelios. El templo de Jerusalén era un templo tan santo y sagrado que para que tú pudieras entrar ahí tendrás que entrar sin pecados, y entonces había un mercadillo donde comprabas animales que eran en ese momento sacrificados como un símbolo de limpieza de pecados. Es importante ese contexto, querida amiga, porque si tú te fijas en ese punto, había una cosa externa que te limpiaba el pecado. Algo externo te lo quitaba. Ese pecado nacido de eres culpable, obviamente, ¿no? Los antiguos judíos tenían muchas normas para determinar que tú eras pecador, muchas normas. Por ejemplo, el hecho de que trabajaras el séptimo día. Si trabajabas el séptimo día, te hacías pecador, porque ese día se debe de dedicar únicamente a Dios. Es el día en que descansó Dios después de la creación del mundo. Dios descansa el séptimo día. Los 6 días previos estuvo en chinga, haciendo el mundo. El séptimo descansa Dios. Entonces era como una burla que tú trabajaras el séptimo día. Dice por aquí, cargaba con la culpa chivo expiatorio. Exactamente, el chivo expiatorio pasa después a la cultura popular como la persona que paga los pecados de otro. ¿Sí? Ya no es en sí el animal, el chivito al que vas a quitarle su ánima, sino que vas a tomar a una persona. Entonces vamos a suponer que yo trabajo para una empresa gubernamental o para una entidad gubernamental. Me equivoco en haber firmado un documento. Eso genera muchos problemas en la entidad federal y de pronto yo, para cubrir mi pecado de haberme equivocado,
busco un chivo expiatorio. Vamos a cortar mejor la cabeza de, pues, don Pancho, ¿no? Don Pancho es mi empleado, pero pues ahí le voy a echar la culpa. O sea, yo cometí el error, pero yo quiero seguir manteniendo los privilegios de estar en esta entidad gubernamental que me paga muy bien. Mi chivo expiatorio será don Pancho, pues un señor que ya tiene 64 años, ya está listo para jubilarse, pero pues ni modo, le toca a don Pancho. Don Pancho es mi chivo expiatorio. Entonces, esa forma de sacrificar para limpiarte no es la explicación del curso de milagros con el tema de la expiación. Aquí cambia. Aquí por eso vamos a encontrar temas como la expiación sin sacrificio, haciendo obviamente un guiño guiño a la expiación que acabo de comentar acerca del punto bíblico. Si tú habías pensado que expiación era que tenías que sacrificar la forma en la que estás haciendo las cosas, no es por allí. No hay sacrificio en este contexto expiatorio. El curso de milagros entonces le da un giro al contenido, al contexto, perdón. La expiación no requiere que tengas que utilizar a nadie para limpiarte el pecado. ¿Qué es entonces? Es un método mental para cambiar tu manera de pensar. Esa es la expiación. Mientras que la otra, la bíblica, eran cosas físicas, sustituyendo unas por otras, ¿dónde está la culpa? Y pensando que una vez que ya tienes al animal, ¡paz!, le transferiste la culpa al animal, le quitas la cabeza al animal y se acabó la culpa. O sea, literalmente lo que se hacía antes es que la culpa pensabas que la podías transmitir energéticamente a un animalito y que ese animalito ya tenía energéticamente tus propias culpas y pecados, ya están allí. Entonces pues llegaba alguien con el machete y en ese momento sácatelas. Oye, ¿tu culpa? No, pues ya, el animal se la quedó. Ahora en el curso de milagros, la expiación entonces sin sacrificio nos dice otra cosa. Jesús no fue el chivo expiatorio de los pecados de la humanidad. No se sacrificó como el cordero pascual o chivo expiatorio para que toda la humanidad le transfiriéramos nuestros pecados a Él, que quedáramos limpiecitos y que Él, sacarrácate las paz, lo haya crucificado y haya muerto. Esa visión bíblica no es la del curso. El curso dice no. Jesús no se sacrifica, donde tú le entregabas tus pecados para que Él en su cuerpo los tuviera que liberar. Y voy aquí a conectar este punto de la entrega, porque fíjate muy bien, querida Vicky, a veces se ha malinterpretado la expiación del curso de milagros pensando de la manera vieja. Tengo que entregar a una cosa mis pecados, lo cual está equivocado. No entregas pecados al Espíritu Santo, sino que lo único que entregarías es tu manera de ver las cosas. Entregas tus explicaciones, querida Vicky. Al final lo que estás viendo es una explicación del mundo. No estás viendo al mundo como es, sino como tú te lo explicas. Te explicas que el mundo es horrible, te explicas que Archibaldo es una persona tóxica y negativa. Es tu explicación. Una explicación que tomaste de la familia, de mamá, de papá, de amigos, o una explicación instalada en tu mente llamada separación. Velo por ese lado. Explicación. Estás viendo un mundo explicado por ti mismo. La expiación en el curso de milagros es cambiar la explicación. Explícate las cosas de otra manera. Por ejemplo, en este instante me levanto y me doy cuenta que mi abuelita Gervasia me toca la puerta y me está diciendo: apúrate, mijo, porque tenemos que ir a comprar el pulque, mijo.
apúrate, es que ya terminé la transmisión, pero estoy en medio de la explicación tan magistral que estoy dando de la expiación. Y yo le digo, no me chingues, pinche abuelita, aguanta, cabrón. Y me dice mi abuelita Gervasia, mijo, ya te dije que no digas malas palabras, mijo. Se te mete el demonio, mijo. Y que yo me levante enfadado y le diga, cállate, mendiga vieja, no me dejas ser libre, chingado. Siempre estoy aquí, nada más para cumplir tus caprichos, mendiga vieja, desgraciada infeliz. Lárguese, órale, lárguese. Me siento aquí, todo así, hasta bufando, ¿no? Hasta bufando. Y luego digo, ay, qué mal me siento. Le grité a mi tierna abuelita Gervasia. Me siento culpable. Bueno, todo esto es una explicación que me estoy dando, Vicky. Me estoy explicando que lo que acabo de hacer es un pecado. Porque a las abuelitas no se les grita. Porque dije malas palabras. Porque no estaba viendo que ella amorosamente me estaba pidiendo ayuda. O sea, esa otra explicación no la tengo. Me estoy explicando a mí mismo que soy una mala persona, que soy un pinche hipócrita, que tengo el síndrome del impostor, de que hablo muy bonito del curso de milagros pero no lo practico. Me estoy explicando un comportamiento que tuve. Me lo estoy explicando yo. Pero la explicación que me estoy dando no es amorosa. Es una explicación lapidaria. Me quiero en ese momento sacrificar ahora. Porque mi forma de expiar, que viene desde ese punto bíblico, es, bueno, cometí un error, me tengo que sacrificar para cubrir ese error. Así que mi forma de sacrificio pues sería, ¿saben qué? Díganme las peores cosas, me lo merezco. Merezco que me avienten tomates en la cara, merezco que me avienten piedras. Fíjate, esa visión cómica que tenemos de lanzarle tomatazos al comediante es una representación histórica bíblica de lanzarle piedras a la mujer que había cometido pecados. Y ahora nosotros nos ponemos también y nos paramos de la misma forma para expiar. Láncenme todas sus injurias, láncenme todas sus palabras malas porque me lo merezco. Cada vez que tú dices yo merezco que ustedes me maltraten, pues estás aplicando el viejo sentido de la expiación. La expiación que tiene sacrificio, o sea, que tú te sacrifiques para cubrir errores no es el método del curso de milagros. No lo es. Entonces, ¿cuál es el método? El método es reconocer en todo momento que únicamente el amor corrige cuando ves que tu explicación es una ilusión. Tus explicaciones no son en ningún momento verdad. Lo que te estás explicando es una ilusión. Te crees que eres culpable, pero en realidad no es así como tú lo ves. Así que la explicación tiene que cambiar, se tiene que llevar hasta otro punto. Aceptar la expiación es una explicación distinta. Aceptar la expiación para mí mismo, que es la lección, como ya vimos, 139, te va a dar la oportunidad entonces de ver un enfoque distinto. Tú me preguntabas, ¿tengo que entregar o aceptar? Y aquí viene una pregunta chingüengüenchona. ¿Tengo que aceptar la expiación o entregar a la expiación? He hablado mucho diciendo que hay que aceptarla, tal como lo dice el curso de milagros, y vamos a ver qué es aceptar. Pero antes de eso, Vicky, lo primero que hay que hacer es renunciar a tu explicación del mundo. Renunciar. Tal como te explicas el mundo, quizá no es lo correcto. Por mundo estoy diciendo este tipo de cosas que pasan día con día. ¿Cuántas veces no te has equivocado en las explicaciones? O sea, antes de entregar al Espíritu Santo lo que quieres que se disuelva, como dice el curso de milagros, o antes de aceptar del Espíritu Santo una corrección, antes de esos puntos,
hay uno previo que casi nadie dice y es renunciar. Esa es la clave, querida amiga, es lo primero. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu explicación de cómo están las cosas? Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque renunciar a tu explicación sería decir, me equivoqué en cómo me expliqué las cosas. Me equivoqué en pensar que soy malo, en que soy culpable. Porque más tarde, en el ejemplo que les ponía de la abuelita Gervasia, pues yo ya me flagelé, me autoflagelé, como tú dices, me he victimizado. Ya ustedes me ofendieron, les conté la historia de la abuelita Gervasia, me dijeron, eres de lo peor, eres una porquería de ser humano, desgraciado, infeliz, mendigo mos, nos vendes humo, desgraciado, tratas mal a tu abuelita Gervasia, te acabamos de escuchar, infeliz, me voy a desuscribir de tu canal, me largo de aquí y me voy con Laín Calvo. Bueno, me quedo, mos. ¿Con qué nos vas a salir ahora? Pues resulta que después de todo esto yo me voy aquí todo triste y voy con mi abuelita. Abuelita, perdóname. Y mi abuelita me dice, ¿de qué, mijo? Pues de que te grité y te dije esas cosas tan feas. Y mi abuelita me dice, mira, mijo, yo sé que estás bien pendejo, mijo. Yo sé que luego se te sube el mono. Estás bien pendejo, mijo, pero así te amo, mijo. Así te amo, mijo. Te amo porque sé que a veces te desesperas, porque sé que no es fácil estar ahí en la computadora tantas horas como tú, mijo. No te preocupes, mijo, yo no tengo nada que perdonarte. No hay problema, no hay ninguna situación que a mí me moleste, mijo. Nada más vámonos por el pulque. Entonces, mi explicación de que yo era una porquería no era la que mi abuelita Gervasia se había dado. Era tal vez otra explicación. Yo sufriendo por una explicación que me di y que no estaba renunciando a ella. ¿Qué sucedería si mejor en ese momento renuncio primero? Mi explicación de las cosas tal vez no es como yo lo he dicho. Porque como dice la lección 3, no entiendo nada de lo que veo. Por lo tanto, si no entiendo, ¿para qué me explico? Cuando tú te explicas algo, es porque entiendes lo que explicas, ¿no? O sea, te voy a explicar la física cuántica. Órale, cabrón, explícamela. Muy bien. ¿Entiendes de qué estás hablando? ¡A huevo! Soy el doctor en física llamado Javier Santaolalla. Yo entiendo de física cuántica y te la voy a explicar, pinche mos. Ah, bueno, pues entiendes. ¿Entiendes? Explicas. Bien. Pero el problema es, querida Vicky, que si no entiendes, ¿por qué explicas? Y sufrimos porque decimos entender lo que pasó y nos explicamos. Entonces, primer paso dentro de la práctica de la expiación. Renuncia a tu explicación porque no entiendes lo que está pasando. Solo crees que entiendes que dañaste a alguien o te dañaste a ti. Solo crees que entiendes de dónde viene ese dolor. Solo crees que entiendes cómo funciona el mundo y las relaciones. Solo crees que entiendes qué tienes que hacer al respecto. Solo crees que entiendes, pero no entiendo nada de lo que veo en esta habitación o no entiendo nada de lo que veo en esta situación. No entiendo. Me hago el güey creyendo que sí entiendo, pero en realidad solamente estoy fanfarroneando. Me estoy haciendo el listillo, el don chinguetas. O sea, tendría que renunciar a la explicación que yo me di como don chinguetas de la vida. Ese es el punto más crítico, querida Vicky, es el primer paso. Ahora, si ya dimos el primer paso diciendo sí, ya entendí. Entendí que no entiendo. Por lo tanto, no me voy a explicar yo. Ahora sí, Espíritu Santo, te entrego esta explicación. Ahí si quieres practicamos la entrega sin problema. Espíritu Santo, te entrego mi explicación. En esa explicación venía que yo era culpable,
que yo había hecho una porquería en el mundo, que yo no merezco amor, que yo merezco castigo. Todo esto lo envuelvo en una caja para regalo, le pongo un moño con destinatario Espíritu Santo, te lo entrego, ¿sí? Pero ya quise renunciar, ya renuncié. Algunos milagronautas no renuncian y solamente dicen: Espíritu Santo, te entrego mi culpa. Espíritu Santo, te entrego la culpa de mi vecino. Espíritu Santo, te entrego la separación que veo entre mi suegra y mi suegro. Espíritu Santo, te entrego. Pero renuncias a tu explicación. Ya te lo explicaste y lo único que haces es entregar algo, pero tu explicación está intacta, lo cual la explicación la vas a volver a usar. Vas a volver a explicarte las cosas una y otra vez si vuelven a pasar. Esta es la clave por la cual muchos estudiantes dicen: las cosas se me repiten, se me está repitiendo lo mismo. Yo ya perdoné, yo ya le entregué la expiación, el alcoholismo de mi esposo, y vuelvo a verlo otra vez. Ahora no en mi esposo, porque ya se fue. En mi nueva pareja, pues es igual. Pero lo que no has entregado es tu explicación. Te estás explicando que tienes algún tipo de virus que hace que atraigas a tu vida personas que son tóxicas o alcohólicas. Esa es una explicación que te diste tú, o alguien te la dio y te la tomaste en serio. Cuando alguien me explica eso, pues yo me río, pero hay otros que se la toman en serio. Hay algunos que se toman en serio la explicación de: si tienes 33 años, es momento de despertar a la vida. ¿Y por qué no a los 23? ¿Y por qué no a los 65? En cualquier momento. Las explicaciones son la clave. Y el curso te da otra explicación, una diferente a la que tienes tú. Pero tienes que renunciar a tu explicación para entregarla y luego aceptar la nueva explicación que viene en la lección 139. Ahí sí. Aceptaré la expiación para mí mismo quiere decir que con esto ya no hay decisiones. Con esto aceptamos que somos tal como Dios nos creó. ¿Cómo me creó Dios? ¿Como un sacrificado? ¿Como un necesitado? ¿Cómo me creó Dios? Esa es la pregunta que me tengo que hacer constantemente, porque si Él no me creó como yo me veo, aceptar la expiación significaría que tendría que aceptar otra explicación diferente, pero nunca como la que yo considero. Y con esto avanzaríamos. Pero antes de avanzar, querida amiga, tengo que ir al baño. Ahorita regreso. Les dejo los libros y ahorita regreso. Listo, vamos a continuar, porque ahora se pone bueno esta parte de la expiación. Cuando ya estoy dispuesto a aceptar otra visión, otra explicación, es lo que el curso de milagros llama corregir el error. Decidir explicarte una cosa es renunciar a otra explicación. Aceptar la expiación para ti mismo es que aceptas que eres tal como Dios te creó. Nada más. Eso es todo lo que aceptamos, querida Vicky. No tienes que aceptar que debes a huevo amar a tu hermano. No tienes que aceptar vivir enfermo. No tienes que aceptar en ningún momento que los demás son los causantes de tu conflicto. ¿Qué es lo que tienes que aceptar entonces? Aquí lo dice la misma lección 139, y que no sé por qué se nos pasa por alto a todos. Bueno, casi todos, porque hay otros que son bastante iluminados y lo vieron desde el principio. Con esta lección, dice aquí, llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. Eso es todo. ¿Te aceptas a ti misma como Dios te creó? No. A veces nos aceptamos como Dios no nos creó. Nos aceptamos culpables. Nos aceptamos inmerecedores. Nos aceptamos mortales. Nos aceptamos negativos, tóxicos, malandros,
cachirules, chichifos, chanfles. Bueno, nos aceptamos de mil maneras, menos como Dios nos creó. La expiación es aceptarte a ti mismo como Dios te creó. Nada más. No tienes que sacrificar nada. No necesitas hacer grandes pases mágicos, cuánticos, esotéricos, chamánicos o ontológicos, sino simplemente aceptarme como Dios me creó. Pero previamente el curso ya te dijo cómo Dios te creó. Dios te creó libre, inocente, espíritu. Eso es lo que hay que aceptar. Con esto se acaban todas las decisiones. Ya no tendrás que estar preocupado por cómo te vas a explicar lo próximo. Te lo explicas igual. La expiación es la misma explicación una y otra vez sobre cómo Dios te creó. Eso es todo. Dios me creó perfecto, lo acepto, va. Dios me creó amoroso, lo acepto, va. Dios me creó libre, lo acepto, va. Se acabó. Ya. Ni modo, Martita Salvat, se nos acaban los pasos de la expiación. Ya no se podrían vender tantos talleres de 25 pasos para la expiación, 82 pasos para la expiación. Primero, tienes que pensar que todo es un sueño. Segundo, siente con el corazón y entrega toda esa cosa que sientes. Tercero, tienes que ir a tu mente para ver en dónde se generó el error, si fue en tu infancia o en tu vida pasada. O sea, se acabaría. Eso es, obviamente, es un show más grande. La expiación tendría solamente estos 3 puntos. 1. Renuncio a mi explicación. Me deshago de ella entregándosela al Espíritu Santo. 3. Acepto verme como Dios me creó. Se acabó. Pero eso no vende talleres. Eso no vende talleres. No es así. Y obviamente llegaría alguien a decirme, es que no es tan fácil, ¿eh? No, Mos, no es tan fácil. Te voy a mandar un mapa mental de cómo funciona la mente recta, la mente errada. Y a ver, don Chinguetas, así no funciona, ¿eh? No es así, ¿no? Pues, ¿y entonces qué hacemos con esto? Pues aquí lo dice. O sea, yo quisiera que no fuera así de fácil, yo quisiera complicarlo. Pero aquí está. Con esto se acaban todas las decisiones. Con esta lección llegamos a la decisión de aceptarnos a nosotros mismos tal como Dios nos creó. ¿Qué significa tener alternativas entre las que elegir, sino incertidumbre con respecto a lo que somos? O sea, aquí te dice, el punto es que se te olvida quién eres. Se te olvidó quién eres y te estás explicando cosas que no eres. Solo se te olvidó, ya. No hay alternativas. Entonces, ahora, con el tema de la creencia en la culpa, querida Vicky, cuando te culpas es porque se te olvidó que no eres culpable. Se te olvidó. Un lapsus brutus mental que tenemos todos. Eso es todo. Pero se te olvida y luego te explicas que eres culpable. Fíjate, el problema es, de nuevo, la explicación. Te estás explicando por qué eres culpable. Y esto se lo he estado escuchando a muchos milagronautas, entre ellos, máximos exponentes obviamente de la práctica del curso, y otros no tanto. Te voy a explicar por qué te culpas. ¿Por qué? Te culpas porque en tu infancia hubo alguien que te dañó, te abandonó, fuiste dependiente de él. Te voy a seguir explicando que cuando él se fue, abrió una herida en tus emociones. Voy a continuar con la explicación de esa herida después de 60 años no ha sanado. Te voy a explicar que el tiempo no ha borrado la herida, sino que el tiempo la ha manifestado todavía más. Te voy a explicar que tu problema de relacionarte con los caballeros, tú como dama,
¿Es porque papá te abandonó cuando tenías 5 años? Y esa explicación debe de funcionar para ti y para todas las mujeres que dependen de los hombres. Te voy a explicar que... Y entonces pues, tú te quedas. Bueno, me lo dice ella, la transgeneracional, la consteladora, la facilitadora del curso de milagros, la psicoanalista, la terapeuta, debe de saber. Y en ese momento aceptas esa explicación. Todo lo que aceptes se convierte para ti no en algo nimio, sino en algo que representa una realidad contundente. Lo aceptaste. Lo aceptaste precisamente para poder vivir con ello. Tú no aceptas algo para evadirlo. Si tú aceptas ver a una persona, involucras en ese momento un instante de tu vida de relacionamiento. Si tú aceptas tomarte un mezcal, pues en ese momento forma parte de tu vida. Lo que aceptas es parte de tu vida, lo que sea. Cuidado con las explicaciones que aceptas. Unas te las estás dando y otras las estás escuchando. Tú dirás si aceptas mi explicación ahora o si renuncias a ella. O sea, lo más importante de esto es que tú podrías renunciar a una explicación. Dice por aquí, no hay duda que no esté enraizada en esto, no hay pregunta que no sea un reflejo de esto, o sea, de ¿quién eres? ¿Qué soy? ¿Soy culpable o soy inocente? ¿Culpable o no, como la canción de Luis Miguel? ¿Culpable o no? ¿Conocen esa canción? ¿Culpable o no? Pues es la pregunta de Luis Miguel, la misma que tenemos nosotros. Y cuando respondemos, no eres culpable porque, o eres culpable porque, estamos explicando. Para concluir, querida amiga, porque creo que a veces no se explica a la expiación de esta manera tan, pues no lo sé si tan sabrosona como lo hago, pero por lo menos no tan cuestionadora, quise decir, tan cuestionadora o tan cuestionante, no sé cuál es la palabra. Primero, nos explicamos el mundo, las cosas que pasan, las relaciones, nuestra propia identidad, la explicamos. Pero el curso de milagros tiene otra explicación. Para poder llegar a la paz, tenemos que aceptar la explicación distinta. Por lo tanto, hay que renunciar a la propia. Renunciar a tu explicación es ya no usarla. O sea, no tiene sentido que vuelvas a explicarte algo que no te funcionó. Si yo todos los días por la mañana me explico que soy un huevonazo porque me levanto a las 11 de la mañana, pues esa explicación me limita, que soy un perezoso. Soy perezoso. ¿Cuál es tu explicación? Que así nací. Pues entonces no va a haber cambio. Tendrás que cambiar la explicación y decir, bueno, es que quizá me despierto más tarde porque me duermo muy noche, o porque necesito dormir más, o porque se me pega la chingada gana de dormir más. Perfecto, está bien, pero esa es otra explicación. La explicación de que me levanto tarde porque soy uno de esos pinches huevonazos que no tienen que trabajar, pues tal vez es una explicación limitada. Quizá hay otro tipo de explicación. Bueno, entonces primero, ¿cómo te estás explicando tu vida? ¿Y qué otras explicaciones hay? Segundo, la explicación que te has dado se la puedes ofrecer al Espíritu Santo, pero renuncias. La próxima vez que te levantas tarde, pues no vas a decir, bueno, te voy a explicar que me levanté tarde porque soy un huevonazo. Oye, ¿pero qué no habías entregado la creencia de que eres un super huevón al Espíritu Santo? Sí, entonces ¿por qué te vuelves a explicar igual? ¿Por qué? Tendrías que decir, bueno, es que me levanté tarde porque, pues la verdad, me gusta mi cama. Es una cama bien acolchonadita. Y aunque ya me había despertado desde las 9, estaba acostado en la cama viendo el celular, todos los chismes que hay en este momento. Bueno, me estás explicando entonces que te quedaste en la cama, no por huevonazo, sino porque hay otra cosa que me dices, está bien, pero ya no estarías usando explicaciones viejas. Y tercero y último punto, pide una explicación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo no entiendo qué pasa aquí.
No entiendo qué ocurrió, qué está ocurriendo. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no sé. Explícame tú. Tú eres el maestro, los maestros explican. Tú eres la guía, los maestros guían. Tú eres el intérprete de lo que veo porque estoy interpretando mal. Mi explicación es una mala interpretación de lo que está pasando. No veo tal como son las cosas, las veo como yo las quiero ver. En fin, todo eso son redondeos que el curso de milagros da para la misma situación de explicaciones. Está mal mi explicación. ¿Por qué? Pues porque no me lleva a la paz. Sencillo. Me vuelve a explicar con algo que me dé paz. Y esa explicación te la da el Espíritu Santo. Así que con eso concluimos, querida Vicky. ¿Alguna vez habías visto la expiación de esta manera? ¿O necesitas esos talleres de los 25 pasos para la expiación? Tú dirás. Déjenme aquí en los comentarios ustedes, amigos. ¿Ya aceptaron la expiación? Pueden poner como frase: acepto la expiación para mí mismo. ¿Qué les parece? Los leo en los comentarios.